Sí, dinámica y aerodinámica. Ok. Bueno, la práctica uno en realidad es una práctica reciclada de cuarto semestre. Obviamente, eh, espero que esta vez tenga un nivel más profundo de seriedad. Y esta práctica, en cuarto semestre se llama calibración del túnel de presión, pero en realidad no es una calibración como tal. Es más bien la obtención de una constante de correlación. ¿Qué es lo que vamos a correlacionar? Bueno, vamos a tener un tubo pitot colocado dentro de la sección de pruebas y adicionalmente vamos a tener una lectura de un manómetro que está a un lado del túnel de viento y que se llama presión diferencial de referencia. Un favorzote, sería útil que vayan grabando las clases para que después el hombre este brasileño pueda checarlas porque se le empalman con algunas clases allá. Entonces no va a estar presente, pero sí sería bueno que pudiera ver después las grabaciones de las clases. Entonces, bueno, esta presión diferencial de referencia en realidad es una relación de presiones estáticas. Las tomas de presión estática que alimentan a este manómetro que se llama presión diferencial de referencia o PDR están en el techo del túnel ligeramente antes de la sección de pruebas, pero una de ellas está en la parte más de mayor área transversal del túnel y otra de las tomas de presión estática está bueno, en un área ligeramente anterior a la sección de pruebas, pero que transversalmente tiene básicamente la misma área que la sección de pruebas. Entonces, la presión diferencial de referencia es una relación de presiones estáticas en dos zonas que tienen una gran diferencia en su área transversal. Entonces, como les decía, vamos a obtener una constante de correlación entre la presión dinámica, a final de cuentas, de un tubo pitote en la sección de pruebas y la lectura de este manómetro llamado presión diferencial de referencia. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para posteriormente, con el valor de esta constante de correlación, ser capaces de saber la presión dinámica sin necesidad de un tubo pitote en la sección de pruebas. Ahora, ¿eso para qué rayos nos va a servir? ¿Qué se les ocurre? ¿Creen que esta práctica se haga solo porque es factible obtener esa correlación o si tiene una utilidad poderosa? ¿Qué se les ocurre? ¿Será una cuestión de ciencia pura, casi a un nivel frívolo? ¿O si nos otorga alguna ventaja práctica? ¿Qué piensan? Ok, muy amable. Ok. Em, ¿O será que esto nos da más precisión de alguna forma en la obtención de la presión dinámica? ¿Qué piensan?
En última instancia, en términos de precisión es prácticamente lo mismo. Tener un tubo pitot en la sección de pruebas para cada experimento o basarse en la pura lectura de la presión diferencial de referencia y el valor de la constante de correlación. Pero entonces, ¿en dónde radica la ventaja de obtener la constante de correlación o de obtener la presión dinámica posteriormente solo con la lectura de la presión diferencial de referencia? Bueno, esta práctica, por un lado, tiene la utilidad de que ustedes empiezan a familiarizar con el manejo del túnel de viento. Con ese túnel de viento en particular. Pero en segundo lugar, piensen en lo siguiente. ¿Será inteligente o sensato colocar un modelo y al mismo tiempo para saber la presión dinámica y para poder obtener coeficientes o lo que sea, colocar un tubo pitot? ¿Qué opinan? No, porque afectaría en las mediciones, sería contaminante. De hecho, se afectarían mutuamente. La presencia del pitot afectaría el campo de presiones sobre el modelo y viceversa. Ahora, ¿puedo colocar el modelo, medir con él, quitarlo y después colocar un tubo pitot? ¿Se puede hacer eso? ¿Habría algún tipo de afectación en esa situación? ¿Qué opinan? Pues podría variar la velocidad, ¿no? Que en el primer caso haya sido una velocidad, no sé, de 20 y en el otro experimento varíe de 20,5, por ejemplo. Es lo que se me ocurre. Ok. ¿Y por qué podría variar? ¿Qué causas podrían existir para que varíe la velocidad? No sé, quizás el potenciómetro, la unidad eléctrica, que personas pasen en las tomas de aire, la hora del día, si hay lluvia. Digamos, cambios en las condiciones climáticas. Sí, Ok. Mm, a lo mejor con lo que podría haber una variación más o menos sensible sería con lo siguiente. El túnel de viento em, tiene intercalado entre algunos de los módulos una rejilla, algo parecido a un mosquitero. Esta rejilla, y conforme va pasando el tiempo y se va usando el túnel, se va bloqueando con polvo. Entonces, de cuando en cuando es necesario desarmar el túnel para limpiar esa rejilla. De hecho, son varias rejillas, no solo una. Esas rejillas sirven para, sobre todo para quitarle turbulencia al flujo. Algunas veces, efectivamente, enciendes el túnel, mides lo que tienes que medir, lo apagas, quizás modificas alguna cosa en tu experimento, en la sección de pruebas o lo que sea, lo vuelves a prender y es posible que si haya una variación pequeña en la lectura de la presión diferencial de referencia y por tanto una variación pequeña en lo que se refiere a la presión dinámica y por tanto en la velocidad. Em, pero algunas veces es, es casi indispensable tener una lectura de tubo pitot también. Por ejemplo, cuando se miden coeficientes de presión, que en alguna clase posterior vamos a hablar largo y tendido al respecto. Sin embargo, se puede hacer y como les decía, algunas veces es indispensable. Quiero decir, colocar el tubo pitot antes o después de medir con el modelo. Nuevamente, ¿qué ventaja nos otorgará entonces obtener esta constante de correlación?
Bueno, es una cuestión básicamente, es una cuestión como de comodidad, en el siguiente sentido. Para muchos experimentos es necesario estar variando la velocidad del túnel. Entonces, por ejemplo, en la práctica 2, el experimento tiene que ver con la medición del nivel de turbulencia en el flujo. Y entonces para ello vamos a utilizar un instrumento que se llama esfera de turbulencia. Esta esfera de turbulencia es una esfera que tiene 5 tomas de presión y para utilizarla es necesario ir variando la velocidad del túnel y en cada una de esas velocidades tener obviamente el registro de cuál fue la presión dinámica correspondiente, pero adicionalmente la esfera debe estar alineada de la forma más perfecta posible al flujo. Entonces, si no tuviéramos, por ejemplo, esta constante de correlación, lo que se tendría que hacer sería colocar la esfera, medir con ella a una cierta velocidad, pero para saber qué velocidad fue, quitarla, colocar un tubo pitot, medir con el pitot, eh, incrementar la velocidad, quitar el pitot, volver a colocar la esfera, medir con ella, etcétera. Entonces tendríamos que estar poniendo y quitando un montón de veces el tubo pitot y la esfera de manera alternada. Y además como, bueno, el tubo pitot en sí requiere también cierto nivel de precisión en cuanto a su alineación en el flujo. Si tenemos una desviación mayor a unos pocos grados, la lectura ya no va a ser confiable. Entonces, lo que se haría en la práctica uno de finalmente obtener la capacidad de saber la presión dinámica sin necesidad de estar quitando esfera de turbulencia y colocando tubo pitot de manera alternada, es una ventaja gigantesca. Y para muchos otros experimentos puede ser justo igual. Entonces, se pueden ahorrar un montón de trabajo, si pueden tener una lectura independiente de la presión dinámica. ¿Cómo ven? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, ¿en qué va a consistir la práctica en sí? Bueno, se coloca un tubo pitot, se conecta al manómetro. La velocidad del flujo en ese túnel no se regula mediante la regulación de la velocidad angular del ventilador, sino que más bien en la entrada del túnel tiene una especie de compuerta, como no exactamente un diafragma de cámara, pero eh, una lámina que sube y baja y que permite el paso de mayor aire o menor cantidad de aire, y eso es lo que regula la velocidad del túnel. Bueno, la velocidad de flujo en el túnel. Esta compuerta, su posición se controla mediante una manivela. Mientras más abierta está esta compuerta, pasa más aire y la velocidad es mayor. Y la presión diferencial de referencia ya está, digamos que está permanentemente conectada en el túnel de viento. Entonces lo único que tienen que hacer, obviamente después de tomar las condiciones ambientales, va a ser colocar el tubo pitot de la manera más alineada posible, conectarlo a 2 columnas del manómetro inclinable, echarle viento y ir modificando la velocidad, o sea, finalmente la apertura de esta compuerta y registrar lo que marca el PDR contra lo que marca la presión total y la presión estática del tubo pitot en el otro manómetro. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
ver qué más. Déjame escribir algunas cosas y ahorita se las mando, que sería básicamente hacer una tabla y algunas gráficas. ¿No hay dudas hasta aquí? Ahora, en esta práctica, a diferencia de lo que hicieron en cuarto semestre, aquí no necesitan hacer ni cuestionario, ni objetivos, ni conclusiones, ni nada. Solo hay que llenar correctamente la tabla y hacer las gráficas que les voy a decir. Ahora, ¿en qué unidades se imaginan que esté la presión diferencial de referencia? Afortunadamente está también en milímetros de agua. El líquido manométrico en realidad en este manómetro, en la presión diferencial de referencia, es aceite, pero tiene ya un cierto grado de inclinación, ya por default, y entonces finalmente se lee como si fueran milímetros de agua, pero no es necesario multiplicarlo por el seno del ángulo de inclinación ni nada por el estilo. Es de lectura directa el PDR. Ok. A ver, espérenme tantito. De una vez voy a escribir qué gráficas hay que hacer.
Échenle un vistazo a lo que les acabo de mandar y me dicen si todo está claro. Va a ser necesario hacer las corridas un par de veces. Una de mayor PDR a menor y otra al revés, de menor a mayor. ¿De acuerdo? Y finalmente van a obtener dos constantes de correlación, que en este caso están marcadas con la letra K, y después promedian ambas para obtener una sola constante de correlación. ¿Preguntas de eso? ¿No hay preguntas? Ahora, también durante la primera práctica, esto es, digamos, únicamente lo que sería calificable, por así decirlo, pero en la primera, no exactamente en la primera práctica, en la primera sesión que vayamos al laboratorio, vamos a colocar también un modelo de un perfil de ala que tiene ya unos hilos para hacer visualización con hilos. Este modelo, ustedes lo van a instalar acoplado a la balanza aerodinámica. Entonces, bueno, inicialmente va a ser únicamente para pura visualización de flujo con hilos para que vean cómo es un desplome. Supongo que muchos nunca han visto cómo es el desplome de un ala. Entonces van a poder verlo con estos hilos. Pero además, y de manera muy curiosa, bueno, la balanza aerodinámica está en la pared externa al túnel, pero se puede manipular para ir modificando el ángulo de ataque del modelo. De manera curiosa, cuando se alcanza el desplome, no solo visualmente va a ser muy claro en el comportamiento de los hilos que se está desplomando el perfil, sino que además, si ustedes tocan la balanza, se siente cierta vibración, consecuencia del desplome. Posteriormente a esta visualización de flujo, vamos a aprender a usar la balanza aerodinámica para que puedan medir las fuerzas, la sustentación, la resistencia y el momento de cabeceo asociado. Después se va a hacer propiamente esta práctica, que es la obtención de la constante de correlación. Y posteriormente van a poder jugar con el túnel supersónico. ¿Qué van a hacer en el túnel supersónico? Lo que van a hacer va a ser primero alinear un sistema óptico que se llama Schlieren. Este sistema óptico básicamente lo que hace es que en un visor proyecta la silueta de lo que tengamos en la sección de pruebas. Que bueno, va a ser básicamente un perfil supersónico lo que vamos a tener. Y cuando le echemos flujo de alta velocidad, y me refiero a flujo transónico o flujo supersónico, lo que va a hacer el Schlieren va a ser, perdón, creo que falta una C. C. Con razón se veía extraño, Schlieren. Lo que va a hacer este sistema óptico es que en zonas en donde haya cambios en la densidad del aire, va a desviar la luz. Y entonces, en este visor no se va a ver únicamente la silueta del perfil o de lo que tengamos en la sección de pruebas, sino que se van a ver sombras adicionales que corresponden a las ondas supersónicas, a las ondas de choque y a las ondas de expansión. ¿Qué les parece? Entonces, como ven, es un montón lo que se tiene que hacer en la primera práctica.
Pero me gustaría que además llevaran algún tipo de modelo de alguna cosa que crean que pueda ser un modelo adecuado de túnel de viento. Y sobre este modelo, no necesariamente en esta primera práctica, sería, digamos que lo lleven para ver si fue una buena elección el modelo y para decirles cómo pegar hilos fluorescentes para que en la segunda práctica podamos ver propiamente este modelo, pero ya eh, con hilos pegados por ustedes y ojalá podamos verlo incluso iluminado con luz negra. Y en la segunda práctica, si se puede, espero que sí. Además, haríamos visualización de flujo sobre ese modelo, pero utilizando un menjurje, una visualización superficial para detectar zonas laminares, turbulentas y de separación de flujo. ¿Creen poder conseguir algo así? ¿Un modelo por equipo? ¿Qué opinan? De preferencia metálico o de plástico, o si es de madera, la madera debe estar sellada para que no absorba el líquido para la visualización. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de modelo, profe? Lo que ustedes consideran un coche, un avión, lo que sea, pero básicamente de plástico o metálico. O si es de madera, la madera debe estar sellada. ¿Qué pasó? No, que está bien. ¿De qué dimensiones? No, no es muy relevante eso, pero ¿qué te gusta? No sé, 30 o 40 centímetros de longitud. Para el blanco o el amarillo. ¿Hay un túnel amarillo o es más bien color beige? Si es demasiado grande el modelo, intentaremos usar el túnel blanco. Aunque creo necesario advertirles que la calidad de flujo actualmente en el túnel blanco es chafísima. Pero bueno, si es para visualización, yo creo que no importa. Entonces, echen una pensada a ver qué les gustaría colocar en el túnel. Y adicionalmente, a mí me convendría que las prácticas las hagamos en viernes o en jueves. Pero no sé cómo anden ustedes de tiempo. No sé si de entrada algún equipo o alguna persona no puede en jueves o viernes. Profe, disculpe, ¿sería en la mañana o en la tarde? Ah, diablos. El semestre pasado lo que hicimos fue vernos como a la 1 de la tarde y estar trabajando como hasta las 3:30 o a veces hasta las 4 de la tarde. Pero si un equipo requiere que empecemos más temprano, se puede lograr, aunque no demasiado temprano. Porque además creo que la escuela está limitando los horarios de prácticas entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, me estaban diciendo. ¿Qué opinan? Profe, ¿cuántos integrantes deben de ir? Puede ir todo el equipo, o sea, pueden ir 5 o yo creo que número mínimo por equipo, y esto ya así como muy castigado serían 2 personas. Digamos que 2 personas pueden hacer las prácticas con cierta comodidad. Una persona puede hacerlo, pero de una forma prácticamente heroica. Entonces, mínimo 2. ¿De acuerdo? Y máximo, pues, todo el equipo. ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay? ¿No hay más dudas?
Ok, bueno. Muy bien. Será bueno. Yo creo que dejamos aquí la clase. El miércoles continuamos con lo que estábamos viendo y déjenme sondear a ver si podemos empezar este viernes o este jueves, según vean, ya con las prácticas. ¿Les parece? Y a ver qué tal, a ver también en qué condiciones está el equipo, a ver si no está todo descompuesto y demás. Esperemos que no. Pero bueno, continuamos el miércoles. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? El día de la práctica, ¿se va a hacer nada más una práctica o dos? Esto que les acabo de explicar hoy es la práctica como tal, la práctica calificable. Ok, Entonces, se van a hacer un montón de cosas, pero las otras cosas no necesariamente van a ser calificables. Algunas van a ser hasta por pura diversión y casi por vandalismo. ¿De acuerdo? En los semestres previos a la pandemia, muchas de las clases se utilizaban, por ejemplo, únicamente para pegar hilos en los modelos y ese tipo de cosas. Pero bueno, pues ahora hay que intentar ser más eficientes, aunque no sea tan divertido y no sea tan emocionante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay? ¿Cómo cuánto tiempo tardamos por práctica, profesor? O bueno, jugando. Ok, el horario tentativo, insisto, lo que habíamos hecho el semestre pasado había sido de 1 de la tarde a 3:30 más o menos. Y como les decía, el horario en el que la escuela está autorizando es más o menos entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, cada equipo puede proponer dentro de esos rangos, sobre todo entre 10 y 6, más o menos a qué hora les conviene. Perdón, la pregunta que hizo ahorita una señorita, olvidé cuál fue, ¿la puedes repetir? ¿Qué se me olvidó? ¿Cuánto duraría la práctica, no? Sí, ¿cuánto tiempo requieren las prácticas? O jugando ahí. Ok, sí, ya. Ahora sí que depende. Algunos equipos son muy rápidos, algunos equipos llegan muy puntuales y otros, no sé, han pasado 40 minutos y solo hay una persona. Entonces, a lo mejor en un par de horas se podría hacer todo, si es que son eficientes y puntuales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sobre una cosa básica, ¿no? El equipo para asistir al laboratorio que están pidiendo batas, caretas, botas con casquillos. ¿Sí? No, en realidad nada más el cubrebocas. Yo sí nada más lo normal para la pandemia, pero en sí de laboratorio no se requiere nada. Ok, muy bien, gracias. De nada, ¿qué más? Bueno, continuamos el miércoles, ¿les parece? Gracias por su atención. Amaury, muchas gracias. No, profe, gracias. Hasta luego. hasta luego, Nos profe. vemos por la tarde. Bye. Hasta luego.